Esto era lo que habíamos hecho hace rato. Ahora habíamos quedado aquí. ¿En qué íbamos a hacer con las propiedades geométricas de mi canal? Ya, ¿cómo calculo lo que sería la base? ¿Cómo calculo lo que sería el área? Recuerden que en la anterior clase la base me daban y como tenía la base, hallaba el área. No, mejor dicho, la altura. Ya, ahora, ¿cómo correspondería a realizar el cálculo en esta oportunidad? Mucho ojo en esta parte. Eh, en aquí nos está dando un ancho. El ancho también se puede ser considerado como la base, ya, pero recuerden que les mostraba yo en el PDF, en aquí, es que este ancho, el que está aquí, a ver, lo marcaré, de aquí, de este punto hasta aquí, todo ese ancho es el dato que me están dando en el problema, ¿ya? Pero lo que yo estoy haciendo es diseñar el canal de desarenado. El canal de desarenado está aquí. Es un ancho totalmente distinto, ¿ya? Entonces, no son lo mismo. Yo tengo que considerar otro valor en esta parte, ¿ya? Y eso me va a ayudar a trabajar con mis cálculos. Ya, normalmente yo recomiendo eh, asumirse un valor. Es decir, se acuerdan que eran dos canales, uno que era pequeño y luego se iba agrandando. ¿No ve? La relación entre estos dos valores va a ser 3/4, ¿ya? Es decir, si esto es 1 metro, esto va a ser 4 metros. Más o menos, esa es la relación que utilizamos en nuestros cálculos. ¿Por qué? Porque es una relación que se va a mantener constante, porque esta abertura que ustedes tienen aquí con el ángulo se mantiene constante. Creo, si no me equivoco, aproximadamente 12 grados o algo así es el valor que nosotros estimamos para esa abertura o el grado de inclinación o de barrido que tenga, ¿ya? Y eso. Ahora, como yo ya tengo el ancho inicial, que era, a ver, era 0,3 metros. Yo con eso ya puedo calcular lo que sería mi ancho final de mi canal o el ancho que deseo calcular. Ya entonces serían, ¿no? Por una regla de 3, 0,3 metros dividido entre 3 es igual a proporcional a la base del desarenador dividido entre 4. Y de aquí ustedes pueden sacar que la abertura o el ancho va a ser 0,4 metros y ya tendrían eso. Y si ustedes tienen el ancho, van a tener lo que es la altura, porque va a ser igual al área que han calculado dividido entre lo que es el ancho. Y van a tener altura, ya van a tener eh, ancho y eso, y ya va a estar más o menos el cuadradito de lo que es su canal. Ahora, lo único que nos faltaría es el largo. ¿Qué largo debe tener mi canal para poder cumplir con el objetivo de la sedimentación? Ya, primeramente, hasta este punto, ¿existen dudas, consultas? Leo el chat o pueden prender sus micrófonos. Oxy, buen día. ¿Podría repetir esa parte de las dimensiones, por favor? Ya. Eh, con esto explicaremos. Ya. Ahí está, ya se puede. Ya. Normalmente, un desarenador viene de la siguiente manera, la manera que está en sus pantallas. Ya, lo que nosotros ahorita estamos haciendo es calcular las dimensiones geométricas de este desarenador. Ahora, el dato que me están dando, me dicen ancho del canal, es esto, es este ancho de entrada. Recuerden que si estaríamos diseñando una planta completa, sería el ancho que me han dado en el anterior problema para poder hacer las rejas, el ancho o diámetro del emisario le llamamos, ¿no? Ahora, para poder calcular, o mejor dicho, nosotros hemos calculado un área. ¿Ese área cuál va a ser? Va a ser este área, el área del canal, no el área de la parte de donde están entrando de las rejas, sino el área donde se está sedimentando lo que es la arena. Pero en ese área ya cambia lo que es el ancho o la base, ya. Si en, eso era lo que les decía, si en aquí
era 3 metros, en aquí el ancho tiene que ser 4 metros, porque lo normal por el ángulo de obertura es esa relación que debe de existir entre lo que es una base inicial y la otra. Ya eso se vuelve como un cono, ¿verdad? Y lo único que nosotros hemos hecho es calcular este valor, porque es eso lo que necesitamos para poder hallar la altura, porque va a ser base por ancho. En aquí, en lo que es la obertura, podemos decir que va a ser base prima, ¿ya? Y en el problema lo denota con ese término. Es únicamente esto lo que hemos hecho, ¿ya? Porque al calcular lo que es, o al diseñar un desarenador, primeramente yo necesito las condiciones geométricas, es decir, base, altura, ancho. Y ya está, yo con esto ya tendría base y ancho. Lo que me faltaría es la longitud. No sé si respondí tu pregunta o qué más necesites. Sí, 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 claro. Está claro, Oxy. Gracias, gracias. Ya. Y eso. Y antes de que sigamos avanzando, aquí tenemos un vertedero que puede ser triangular, puede ser sutro o puede ser un canal de partial. Ya, eso es la última parte que vamos a calcular. Por lo menos esta parte es como un cajoncito. Ustedes ya lo han visto. ¿No ve? Y eso, y no vamos a tener más complicaciones, no debería haber más complicaciones respecto a el desarrollo del problema. Ya, ¿dónde estás? Aquí estás. Ya voy a tener la altura, ya voy a tener la base. Ahora, la longitud se calcula con la velocidad horizontal por el área, o mejor dicho, por la altura, todo esto dividido entre la velocidad de sedimentación menos 0,04, la velocidad horizontal. Ya, ahora, de aquí, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que no tengo? Eh, Creo que tengo todo. Tengo la velocidad horizontal, tengo la altura, tengo la velocidad de sedimentación, tengo la velocidad horizontal. Lo único que me restaría sería reemplazar valores y calcular lo que deba calcular. ¿No ve? Recuerden que la velocidad era 0,22 metros por segundo. Ahora, la altura no sé qué tanto les ha salido aquí. De repente podríamos calcular. em, a ver, un momento. ¿Cuánto eran los valores que teníamos? Eran, el área era 0,91 y eso, el área era 0,91, ya con eso tenemos que trabajar. En aquí va a ser 0,91 dividido entre lo que es 0,4. Ya, ¿esto cuánto les sale? Les tendría que salir en metros. Ya, y eso va a ser lo que vamos a aplicar aquí. La velocidad de sedimentación era 0,037 y esto va a ser 0,04 por la velocidad horizontal, que era 0,22 metros por segundo. Ya, la simplificación de unidades me dicen que el resultado va a salir en metros, pero para calcular yo necesito la altura. Ya debe salir dos y tantos. A mí me está saliendo 2,275. Ya, reemplazo eso aquí y a ver qué me da. Eh, Me sale que el largo es aproximadamente 17,7. Yo le voy a poner 17,75 ya, aunque no se nota bien esto. 17,75 metros de longitud que debería tener tu canal para poder cumplir con el objetivo. Ya, ahora, en mi diseño, ustedes han debido apreciar que hay otros parámetros representativos también. La altura va a ser la misma en todos los puntos de mi canal, pero si se dan cuenta, en aquí hay un parámetro que nos estamos olvidando, que es el tema de esta longitud. Es decir, en donde está empezando a crecer el canal es este punto. Yo lo voy a denotar como punto I. ¿Ya? Y donde ya es grande el canal, esto va a ser el punto J, ¿ya? Ahora, de este punto I a este punto J existe una longitud, que es la longitud de transición. Ya, ahora, ¿eso cómo hallo? Porque eso también tengo que representar en lo que es mis cálculos para poder estimar su longitud. Ya, esta longitud se va a calcular
como un triángulo. Ustedes recuerdan cateto opuesto por el ángulo y todo eso. Lo vamos a hacer, solo que vamos a trabajar con las diferencias de las bases y con la tangente de lo que sería mi ángulo, que les decía hace rato, que eran 12 grados. ¿Ya? Y con esto van a poder hallar el, la longitud de transición. Ahora, esta ecuación no es nada desconocida. Si ustedes representan lo que es la tangente, les va a salir esto, que tiene que ser 2 veces L, que es 2 veces la longitud, o podría ser el cateto adyacente. eh, y en la parte de arriba va a ser la diferencia de bases. ¿Ya? ¿Por qué la diferencia de bases? Porque la diferencia de bases me denota la formación del triángulo. ¿Ya? Muy, muy sencillo. Y ustedes esto deberían saberlo de memoria. Aquí yo armo lo que es un triangulito y ya está. ¿No ve? Mi ángulo va a estar aquí. Ahora, ¿cuáles son estas longitudes? Esta longitud que estoy marcando aquí va a ser la base grande menos la base más pequeña dividido entre 2, porque la diferencia me va a dar una longitud, pero esa longitud se divide en dos partes, tanto en la parte de aquí arriba como en la parte de aquí abajo. ¿No ve? Ahora, el otro término es la longitud de transición, que es la longitud que debe llegar de un punto a otro, es decir, el cateto adyacente. Y solo es de ahí. Ya son cositas que no necesitan estar en el formulario, que ustedes deberían poder aplicar en el momento. Ya, y ya está. A ver qué resultados les sale a ustedes. Podemos comparar. Si calculan, me avisan, por favor. ¿Qué número les ha salido, chicos? Me sale a mí 0.24 metros, Oxy. Sí, es de acuerdo. Ya, mucho ojo con esta parte, con el formato con el que esté su calculadora. Si está en radianes, puede haber un error, puede botarlos, incluso hasta números negativos. Ya, eso. Tienen que revisar su calculadora si en esa parte le sale un número sospechoso. Ya, si le saldría un número negativo, no tiene mucho sentido. O si le saldría un número muy, muy pequeño o muy grande. Ya, ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué más nos faltaría calcular? En función de qué parámetros hemos dicho que íbamos a considerar si realmente todo lo que estábamos haciendo estaba correctamente o si de repente me estaba equivocando en algo. Era por los tiempos de retención. Es decir, ¿qué tiempo tarda la partícula en ir y caer? Desde este punto, que está en este punto medio, hasta el suelo, ¿qué tiempo se da? ¿Se dará 10 segundos, 20 segundos? Hagamos de cuenta que se da 10 segundos. Ahora, la velocidad de mi partícula, que de este punto inicial al punto final, a la salida del canal, ¿qué tiempo es? Son dos tiempos que debíamos considerar. ¿Por qué? Porque si la velocidad de sedimentación o el tiempo de sedimentación es mayor al tiempo de flujo durante el canal, mis cálculos estarían malos. ¿Por qué? Porque yo estoy retirando la materia sólida o la arena antes de que se sedimente. Y no, pues en vano estaría haciendo mi desarenador, ¿no? No es algo lógico. Entonces tenemos que cuidar eso. Si verificamos eso, ya todo estaría correcto, por así decirlo. Ya, ahora, ¿cómo podría calcular los tiempos? Ya, por ejemplo, el tiempo de sedimentación. El tiempo de sedimentación. ¿Cómo calculo el tiempo de sedimentación? Podría decir que la velocidad de sedimentación es igual a ¿qué? Es igual a una distancia que recorre lo que es mi partícula, es decir, qué distancia se recorre al hacer la sedimentación dividido entre lo que es el tiempo de sedimentación. El otro tiempo sería el tiempo de flujo
horizontal. Ya, entonces sería B sub D o B sub H y eso. Ya, ¿qué distancia sería la que recorre horizontalmente mi flujo? Y esto va a estar dividido entre el tiempo de flujo horizontal. Ya, los escucho. ¿Qué distancias deberíamos aplicar? Oxy, ese valor tendríamos que suponernos entonces. No. ¿O cómo sería? Bueno, de nuevo, tengo mi partícula en el punto de inicio, tengo mi punto final y tengo el punto de sedimentación que estaría aquí en el suelo. ¿No ve? ¿Cuál es la distancia que recorre mi partícula desde el punto inicial al punto final? Es mi longitud. ¿Cuál es la distancia que recorre mi partícula hasta el punto de sedimentación? Es mi altura. Ya lo único que estamos haciendo es un análisis de las velocidades, tanto la velocidad de flujo horizontal como la velocidad de sedimentación. Es decir, en la velocidad de sedimentación aquí tendría que estar la altura y en la velocidad de flujo horizontal debería estar la longitud larga, el largo del canal. Y como ustedes recordarán, ya tenemos estos datos, ya tenemos esto. Y de aquí yo voy a poder despejar lo que son tanto tiempo de sedimentación o tiempo de flujo horizontal. Ya está bien, ¿no? Han logrado entender. Sí, Oxy, Sí, sí entendí. Ya, calcularemos. Primeramente, el tiempo de flujo horizontal a mí me sale 80,7 segundos aproximadamente. ¿A ustedes les sale lo mismo o varía? Ya, lo que yo he calculado me salen esos dos valores. Sí, también me salen los dos valores, Oxy. Ya. Hagamos un análisis. Esto podríamos hacerlo en COMSOL o en MATLAB del movimiento de la partícula. Ya, yo tengo un tiempo. Yo tengo dos partículas, por así decirlo. De mi primera partícula está siguiendo ese trayecto. El tiempo va corriendo 0, 10, 20, 30, 40, 50, llega a 61 y ¡pum! Ya está en un estado sólido, ya ha cumplido la velocidad de sedimentación, etc. El otro, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80. Ha llegado al punto final y sigue su trayecto. ¿Ya? ¿Qué partículas deberían seguir ese trayecto horizontal? Las partículas muy, muy finas, ¿ya? Es decir, las más pequeñas, las más suspendidas, por así decirlo, son las que no se van a sedimentar en este caso. Las que se van a sedimentar son las que tengan un tamaño apreciable, por así decirlo, de 1 milímetro a 0,1 milímetro. Ya las demás partículas van a tener que tener un tratamiento posterior, un tratamiento secundario, primario, para poder realizar su separación de lo que es mi flujo. ¿Ya? Esto sería todo lo que es el diseño del desarenador. Ahora vamos a revisar también lo que es el diseño del vertedero Sutro y lo que es del canal de Partial. Pero hasta este punto está todo correcto, ¿verdad? Porque ya lo otro es más sencillo. Chao, sí, sí, entendido. Ya, qué bien, qué bien. Primero vamos a comenzar con el vertedero Sutro. Ya, yo debo calcular la distancia que debería tener mi vertedero. Ya, esto, a ver, les puedo mostrar de aquí. Por ejemplo, en el análisis que nosotros teníamos, el vertedero, ¿cuál es? Es esto. Si se dan cuenta, es como una pared que está puesta ahí, pero la parte de arriba lo han abierto eh, como un, como un triángulo, ¿no ve? Ahora, ¿para qué? Para que si hubiera partículas que recién se están sedimentando,
choquen aquí y se queden aquí abajo y se sedimenten ahí y se vaya haciendo como un punto muerto donde las partículas sólidas se vayan replegando y en la parte de arriba ya por decirles solo esté mi fluido con partículas finas, muy, muy finas, ¿ya? Y eso, ahora, esto se puede no solo trabajar en triangular, sino también podemos obtener otras configuraciones. Lo que nosotros vamos a hacer es considerar otras configuraciones. Uno de los caudales tiene esta figura, no es triangular, es como un canal. Lo que nosotros vamos a hacer es calcular esta longitud. ¿Cuánto es esta abertura en el punto máximo, longitud máxima, longitud media, longitud mínima? Ahora, si se han dado cuenta, esto, la altura en todos los puntos de mi canal es la misma, pero en este punto va a variar. ¿Por qué? Porque aquí hay un punto muerto que nos estamos dando. Ahora, entonces vamos a tener también lo que es la altura máxima, la altura media y la altura mínima. ¿No ve? Y ya, esos parámetros que yo anoto ahorita en su pantalla son los parámetros que vamos a calcular en esta parte y por así decirlo, con eso decir, estas son las condiciones que debe tener mi vertedero o mi canal de parcial. Ya, primeramente, lo que yo debería despejar de aquí o cómo debería calcular el caudal es igual a 1,84 por la longitud por la altura elevada a la 3 medios. Ya, en el caso de que yo despeje la longitud y quiera trabajar con lo que es mi longitud de canal o mi longitud máxima, ¿yo cómo despejaría esto? La longitud máxima es igual a el caudal dividido entre 1,84 por lo que es la altura máxima dividido entre lo que es 3 medios. Ya, ahora, en este caso, la altura, ¿cuánto debería ser? ¿Cuánto es mi altura máxima que podría optar en mi canal? La altura máxima es igual a la altura que yo había tenido más antes o que había calculado. Ya, ese es el valor máximo que se puede tener. Ahora, exacto, Julio, está bien ese valor. Ahora, lo que debería hacer aquí es reemplazar lo que es el caudal y yo ya voy a tener la longitud máxima. Ahora, para el parámetro de lo que es, ¿dónde está esto? De lo que es los puntos medios, porque ahorita yo estoy trabajando en el borde, en la parte más grande. Ahora, han visto, es un canal. Tengo que calcular lo que sería el medio y lo que sería el final, ya, o el mínimo. ¿Cómo hago eso? ¿Con qué parámetros trabajo? Yo podría aplicar primeramente la ecuación del área. El área es igual al caudal sobre la velocidad. Ahora, ¿qué velocidades yo debería aplicar? ¿O qué caudales? Ya, por ejemplo, en las condiciones medias, el área media es igual al caudal medio por la velocidad. ¿Por qué velocidad? Por la velocidad de flujo horizontal, porque esa velocidad es la que va a atravesar por el canal, ¿no ve? O por el vertedero. Ahora, para las condiciones mínimas va a ser lo propio. Ahora, esto no nos han dado estos datos, no nos han dado ni caudal medio ni caudal mínimo, pero es muy común que nos den. Ya, lo que podemos hacer en estos casos para considerar lo que sería el caudal medio y el caudal mínimo es simplemente, por ejemplo, yo aplico esta relación en diseño. Tenía un PDF de donde lo he sacado, que lo he utilizado en plantas, que me decía, en condiciones máximas se puede tener un 100%, ¿ya? Un 100% de la capacidad. En condiciones medias tiene que ser un 50% y en condiciones mínimas va a ser un 25%. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, si su caudal fuera 1 metro cúbico por segundo, es decir, su caudal máximo, su caudal medio, ¿cuánto sería? Sería el 50% de esto, sería 0,5 metros cúbicos segundo. Y el caudal mínimo sería el 25%, 0,25 metros cúbicos segundos. Esa igualdad podrían tomar o esas relaciones para poder calcular lo que serían los áreas.
Ya, y con eso ustedes podrían determinar lo que son tanto área media como mínima, porque tenemos nosotros lo que es el caudal máximo. Ya, ahora, para calcular lo que son las alturas, vamos a aplicar la misma relación, pero en este caso vamos a despejar lo que sería mi constante H. Ya mi constante K va a ser igual al caudal máximo dividido entre 1,84 por el H máximo. ¿Ya? Ah, ahora, este K va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a mi longitud. Ya, a la longitud que habíamos calculado aquí, va a ser igual a ese parámetro, pero aplicados en el punto medio y en el punto mínimo. Para ambos casos, en el punto medio y en el punto mínimo, va a ser igual. Ya, entonces lo que yo debo hacer es con el caudal máximo y el H máximo, yo voy a hallar el valor de la constante K, que en sí es una longitud. Ya, y como yo ya tengo lo que son mis caudales, voy a poder hallar lo que es mi altura, ¿ya? Y lo mismo para el H mínimo. El caudal mínimo K por 1,84. Y ya está, yo tendría todo para poder calcular. Ya, y eso, no sé si existen dudas, consultas en este punto, los escucho. Lo que ustedes tendrían que presentar como resultados sería algo así. El vertedero Sutro tiene esa configuración de donde vamos a tener los parámetros de H máxima, H media y H mínima, ¿no ve? Y lo mismo con las longitudes. Longitud máxima, longitud media y longitud mínima, es decir, el ancho. Ya, y eso. Eso deberíamos calcular con las condiciones para el vertedero Sutro. Ya, consultas, dudas. No dicen nada. Ya, el canal de Parcia. Ya, esto sí tiene la configuración que hace rato les decía, que es así como una deformación del espacio-tiempo. Ya, y eso igual tiene sus ecuaciones para poder calcular. Em, un momento, por favor. Em, para lo que es el canal de parcial, yo debo aplicar la siguiente ecuación. Un momento. Ujú. Mm, Ya. Ah, un minuto, lo voy a copiar aquí. Ya, primeramente el caudal va a ser igual para este canal. Ojo que cada regulador de flujo tiene su propia ecuación de caudal con sus propios análisis geométricos y esas constantes
que ustedes ven de K mayúscula o K minúscula o de 1,84 en el anterior caso, son valores que se denotan según la configuración geométrica que llegue a tener el canal. Ya es por eso que lleguen a ser constantes. Por H por 3 medios. En aquí tenemos el parámetro B, que es 0,08 metros, es una constante. Ya, ahora, lo mismo que hace rato, de aquí que yo debo despejar lo que es la altura máxima. Entonces, la altura máxima va a ser igual al caudal máximo dividido entre K por B. Y esto debería estar a la raíz de 3 medios, ¿ya? Y una vez que ustedes tengan esta altura, van a deber calcular lo que es el ancho máximo, ya, porque recuerden que el anterior lo denotábamos con lo que es la longitud, pero en este caso nosotros vamos a hablar de longitud mínima y ancho máximo. Ya, esto va a ser igual a 3 medios del caudal máximo dividido entre lo que es la altura máxima ya calculada por la velocidad de flujo horizontal o por la velocidad de transición en el canal. Ya, y lo mismo para la altura mínima, solo que vamos a trabajar con lo que es, em, em, ¿cómo sería esto? Con el caudal mínimo, la constante va a seguir siendo la misma, K, y lo que sería el ancho. El ancho mínimo igual 3 medios de el caudal mínimo por la altura mínima por la velocidad h o por la velocidad d, como lo estamos anotando, ¿no? Ahora, eso sería. Ustedes ya estarían denotando aquí lo que es una altura máxima y también una altura mínima según el punto con el cual estén trabajando. ¿Ya? Preguntas, consultas, los escucho. Nos quedan menos de 2 minutos. Auxilio, disculpe, solo para confirmar, la velocidad aquí utilizada es la velocidad horizontal. Sí, son dos velocidades, ¿verdad? Velocidad de sedimentación y la otra velocidad. La de sedimentación solo se aplica para hallar hasta el punto de tiempo de sedimentación, nada más. Con las velocidades que hacemos estos diseños es la velocidad de flujo horizontal o la velocidad D que estamos anotando, que son lo mismo, ¿no? Gracias, Auxilio. Ya, preguntas, consultas, ¿nadie más? Ya creo que nadie más. Ya, denme un momentito.